Bueno, ya se ubicaron los niños. Ahora tenemos el espacio para nosotros y pensaba en el desafío que se nos está planteando como iglesia todo este último tiempo, que es lograr que Dios gobierne sobre nuestras vidas en todas las áreas y que el Señor llegue a ser el primero en nosotros. No sé si ustedes coinciden conmigo, pero una de las áreas que más cuesta que se evidencie este gobierno de Dios y que el Señor sea realmente primero es la familia. ¿Por qué? Porque en la familia somos como somos. En la familia no necesitamos pensar en ninguna versión revisada. En casa soy como soy. Entonces, estamos viendo estos últimos tiempos cómo la familia moderna está cambiando. Nuestras familias están cambiando. Las familias están presionadas por estos cambios y vemos en especial, ¿no?, para las familias que enfrentan desafíos que en otro momento por ahí ni nuestros padres ni nuestros abuelos enfrentaron. Nosotros tenemos luchas muy grandes para lograr que la familia se relacione interpersonalmente. Pensemos en los teléfonos inteligentes, en la tecnología móvil, en el equilibrio trabajo-vida, el apuro constante en el que estamos inmersos y el estrés parecen entretejerse y luchar en contra de la vida familiar. Por eso yo me había propuesto hoy, junto con ustedes, que pudiéramos pensar en el tema de la comunicación en nuestra familia. ¿Qué les parece si pensamos juntos en este tema? ¿Cómo es la comunicación dentro de casa? La comunicación en mi familia, cuando se cierra la puerta, cuando quedamos solos. Seguramente todos ustedes, los que pasaron por primaria, se deben acordar el esquema de la comunicación. ¿Se acuerdan? Emisor, receptor, en el medio que había mensaje. Después empezaron a aparecer otros elementos, el referente, los circunstanciales, y era sencillo pensar que la comunicación empezaba y terminaba en ese esquema. Pero hoy nosotros sabemos que la comunicación es mucho más que eso. Es un desafío mucho más grande, ¿sí? Y en este momento particularmente, la comunicación en la familia está siendo muy atacada. Por eso me gustaría que podamos compartir juntos, reflexionar, ¿sí?, a la luz de la palabra. ¿Qué les parece si oramos? Amado Señor, en este momento queremos pedirte en el nombre de Jesús de Nazaret que en este espacio podamos tener libertad. Esa libertad que vos prometiste traer a nuestras vidas, Señor, trayendo apertura en nuestra mente, apertura en nuestro corazón, apertura en nuestro espíritu, Señor, que en esta noche nos podamos sumergir en la revelación del Espíritu. Lo único que queremos, Señor, es que tu Espíritu nos revele. Podemos leer muchas cosas acerca de la comunicación, pero hoy necesitamos, Señor, que con tu Espíritu nos revele tus secretos, los secretos, Señor, que vos tenés escondidos. Y te damos gracias porque sabemos que siempre tu respuesta es más abundante de lo que nosotros esperamos o entendemos. Y te pedimos
que todo pensamiento sea cautivo a la obediencia de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es la comunicación? ¿No? Si tuviéramos la posibilidad de empezar a anotar distintas respuestas o de buscar en el diccionario, vendrían a nuestra cabeza, no sé, dar a conocer algo, conexión, transmisión, proceso, intercambio. Pero si nos vamos un poquito a la etimología, que es el origen de la palabra, y nos vamos al hebreo, esta palabra comunicación está relacionada con comunión y también con comunidad, ¿sí? O sea que la comunicación, queridos hermanos, tiene que ver con un espacio y una esencia, ¿sí? ¿Todos vieron la película El Náufrago? ¿Muchos la vieron? A ver, levanten la mano, ¿cuántos? Varios, la mayoría. Bien, esta película, ¿sí? Que es muy linda, habla de Tom Hanks, la experiencia que tuvo, ¿sí? Él trabajaba en una empresa de encomiendas en el mundo, iba en un avión, su avión cae. ¿Quién es el único sobreviviente? Él, ¿sí? Cae en una isla del Pacífico y ahí tiene que empezar a juntar todo lo que ha quedado, ¿sí? Y dentro de lo que ha quedado hay una pelota de vóley, ¿sí? Que él la toma con sus manos ensangrentadas, le hace unas marcas y después cuando la mira le retoca, ¿no? Y la caracteriza como un rostro, la llama como Wilson. Pero lo interesante de esto es que toda la película se trata de la relación de quién, del náufrago con con Wilson. Bien, ahora él crea este personaje, ¿por qué? Porque la comunicación es una necesidad que tenemos todos los seres humanos, es innata a los seres humanos. Como él estaba solo, tuvo que crear un personaje con quien comunicarse y relacionarse. Bien, todos deben recordar el momento cuando ellos hacen una barca, ¿sí? Y Wilson se cae, y el momento triste cuando esta comunicación se corta. Él lloró, lloraron los que la vimos, ¿no? Porque se corta la comunicación. Bien, ahora, esto es una película y es en un marco pequeño. Pero ¿qué pasa entre las naciones con el tema de la comunicación? Toda guerra de naciones empieza por un malentendido, ¿sí? Empieza con una falta de acuerdo, ¿está bien? Entonces, lo primero que hacen es cortan la relación que favorece la embajada, y las embajadas siempre son las responsables de tener la cordial relación de un país con el otro. Cuando se cortan las embajadas, la relación de las embajadas, ya estamos en problemas. Luego, ¿qué pasa? Se cortan las relaciones comerciales, la cosa va empeorando. Y por último, cuando empieza puntualmente la guerra, el conflicto armado, ¿cuál es el objetivo que primero se ataca? ¿Cuál es el objetivo? El sistema de comunicación. Porque si ellos logran averiar el sistema de comunicación del enemigo, tienen seguramente éxito en la guerra. Por eso que es tan importante el tema de la comunicación, y por eso también nosotros estamos viendo que la comunicación en esta época, ¿sí?, en nuestra sociedad, pero más puntualmente en nuestras familias, está siendo atacada. Por lo tanto, la idea es pensar, junto con la palabra, ¿qué es lo que Dios pensó para nuestra familia? Todos estamos de acuerdo que Dios diseñó la familia. ¿Estamos de acuerdo? Él la diseñó.
Pero el diseño de Dios para la familia es porque Él tiene un propósito con cada familia. No tiene un propósito para la familia del pastor, no tiene un propósito para la familia de tal o de cual. Él tiene un propósito para cada una de nuestras familias. Y eso yo creo que nos genera una gran responsabilidad, ¿sí? Un desafío. Fíjense que todo lo que fue diseñado fue diseñado para cumplir un propósito. Piensen en la silla donde están sentados. Alguien la diseñó, ¿sí? El diseño para esa silla tuvo que ver, bueno, con la creación, la creatividad, con materiales que se pusieron en juego. Y el objetivo de la silla es sostener unos cuantos kilos, ¿está bien? Ese es el diseño. Pero esa misma silla, por ejemplo, en nuestra casa, alrededor de una mesa, ¿sí? Alrededor de una mesa, cumple una función, ¿sí? Una función que tiene que ver con un ámbito. ¿Por qué un ámbito? Porque la mesa y las sillas de nuestra casa generan un ámbito, generan encuentro, generan comunión. ¿Cuántas cosas suceden en la mesa y en las sillas de un hogar? Encuentros de almuerzos, de cena, desayunos, charlas con planes, ¿por qué no peleas y discusiones? ¿O no? Bueno, todo eso sucede en ese ámbito, ¿sí? Ahora, fíjense que algo que está cumpliendo el propósito para el que fue creado está dentro del diseño. Pero ¿qué pasa si yo a la silla de mi casa la transformo en una biblioteca, como me pasa a mí? Entonces, en vez de cumplir el propósito para el que fue diseñada, ¿sí? Yo la transformo en una biblioteca y la lleno de libros, o la transformo en un perchero y la lleno de ropas, como nos pasa muchas veces, ¿sí? Esa silla está fuera del diseño para el que fue formada. Es un ejemplo muy burdo, pero para que entendamos lo que es vivir de acuerdo al diseño o lo que es vivir fuera del diseño. A ver, cuando una familia vive de acuerdo al diseño de Dios, lo primero que tiene que haber es armonía. Porque todo lo creado por Dios tiene armonía. Fíjense que hasta en la música está la armonía. Yo no lo puedo explicar porque no soy músico, pero yo sé que cuando hay una nota fuera que no tiene armonía, se nota, ¿o no? Se nota y se nota feo, ¿está bien? Ahora, la armonía es ese equilibrio, la armonía es proporción, ¿está bien? La armonía es una relación de paz, la armonía es concordia, ¿sí? Según la etimología, la armonía es acuerdo, es concordancia, es ajustarse. Eso es armonía. Y Dios quiere que en nuestras familias haya armonía. La armonía hace mucho al ámbito, a este ámbito que estábamos hablando recién con la mesa y con las sillas. Todo lo que hace a una comunicación perfecta tiene que ver con la armonía. ¿Nosotros nos percatamos cuando en casa no hay armonía? ¿Sí o no? Podríamos empezar a enumerar cuáles son los indicadores de la falta de armonía. Pero también disfrutamos cuando hay armonía. ¿Está bien? Bien, la armonía en las relaciones interpersonales muchas veces se rompe. ¿Saben cuál es el primer motivo por el que se rompe la armonía? El orgullo. El orgullo tiene que ver con la altivez. El orgullo tiene que ver con lo alto. Y cuando entra el orgullo en una relación, ¿sí?, trae enseguida confusión. Entonces nos preguntamos, ¿por qué se rompió la armonía matrimonial? ¿Por qué se rompió la armonía de un padre hacia un hijo o de los hermanos?
Y es por esto, porque el orgullo interfiere y trae confusión. Todos recuerdan lo que pasó en Babel. ¿Se acuerdan en Babel? Bueno, todos hablaban un solo idioma, comunicación fluida, un solo idioma, hasta que la altivez, el orgullo, hizo que ellos se propusieran hacer que una torre que llegara hasta el cielo. Y ahí nosotros vemos que Nimrod, creyéndose que él podía ser, no sé, Dios, ocupar el lugar de Dios, construyó una torre. Y ahí se produce el primer problema de comunicación. Viene la confusión. ¿Cómo vino la confusión? Dios los confundió con el tema de las lenguas. Estamos hablando de Génesis. Ahora, muchos años después, Hechos 2, se produce otro hecho, Pentecostés. Estaban todos reunidos, ¿sí? Pero ahí se produce como un restablecimiento de la comunicación, porque todos decían, los hemos oído hablar en nuestra propia lengua, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo, ¿no?, opera de manera, sobrenatural, y ahí vemos que se produce una comunicación perfecta a través del Espíritu y se logra la armonía. Ahora, si la comunicación es un lugar, si en la comunicación tenés algo en común, ¿no? A mí me gustaría que compartamos el primer pasaje que va a figurar acá en la pantalla, que está en Isaías 32, 18. Dice así: mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. Miren lo que dice este texto: mi pueblo habitará en moradas de paz, ¿sí?, en habitaciones seguras y en refrigerios de reposo. Esto es lo que Dios quiere hacer en nuestros hogares. Él quiere que nosotros logremos, ¿sí?, logremos con su presencia, con su Espíritu, con la armonía que trae el Espíritu Santo, poder habitar en moradas de paz. Moradas de paz. ¿Es nuestra casa una morada de paz? ¿Hay en nuestras habitaciones seguras? ¿Tenemos en casa refrigerios de reposo, o como dice ahí, serenos lugares de reposo? Miren qué bella la palabra, serenos lugares de reposo. Cuando uno viene de un día laboral, de un día escolar, de un día ajetreado, poder encontrar serenos lugares de reposo. Esto es lo que quiere el Señor. ¿Qué es una morada? Una morada es donde uno mora por un tiempo. Cuando la primera morada nuestra es cuando somos hijos, ¿está bien? El que es hijo mayor están sus papás y él. Los que son hijos segundos, terceros, son los papás y los hermanitos. Esa morada dura un tiempo. ¿Cuánto es lo conveniente que dure la primera morada? 18, 20. Hay gente que tiene 40 y todavía viven en la primera morada, que eso no está tan bueno. Bien, pero esa es la primera morada. Se dan relaciones en esa primera morada, pero la morada es algo dinámico. Después nos vamos de casa, porque todo hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Bien, nos vamos de casa y formamos una segunda morada. Y esa también es dinámica, porque primero estamos solos y después aparecen los hijos, ¿sí? Y con los hijos vaya si cambia la situación. Ahora, independientemente del dinamismo que tiene la morada, Dios quiere que nuestras moradas sean lugares de paz,
¿sí? Que sean moradas seguras y lugares serenos. ¿Está bien? Cada generación puede establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y ese es el desafío del Señor para nosotros hoy. Que nosotros, en nuestra casa, podamos establecer su reino acá en Neuquén. Fíjense cuando Dios decía, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. No tenía todos, pero él cuando le hablaba a Abraham, ¿en quién estaba pensando? En multitudes. Estaba pensando en las tribus que venían detrás de Abraham, ¿sí? Y los diseños de Dios funcionan porque son eternos. Dios no hace diseños temporales, los diseños de Dios son eternos. Por eso, cuando Dios, allá en Génesis capítulo 2, creó al hombre, dice que los creó a su imagen y a su semejanza, varón, ¿y qué dice? Varón y hembra, varón y varona los creó. Y cuando Dios creó el varón y la varona, ahí estaba su diseño perfecto. Ahí estaba su diseño perfecto, porque Él lo declaró. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora, fíjense que en el primer acto comunicativo, Dios, con la creación, crea todo con la palabra. Él dice que se haga la luz y se hizo la luz, ¿sí? Después dice que haya expansión, se expande, que se separe, todo lo hace con la palabra. Pero ¿qué diferencia notan ustedes cuando va a crear al hombre? ¿Lo hace con la palabra? ¿Qué utiliza Dios para crear al hombre y a la mujer? Sus manos. Esa es la diferencia. Y este sí es un acto comunicativo muy importante, porque Dios lo que usa es el contacto físico significativo por la relación de amor que iba a tener con el hombre y con la mujer. ¿Está bien? Bien, fíjense una cosa, cuando nos hace varón y varona, nos hizo diferentes. Y eso lo tenemos que tener claro. Nos hizo diferentes físicamente, pero también nos hizo diferentes emocionalmente. Los varones son diferentes que las mujeres emocionalmente, y esto lo tenemos que conocer. Dentro del diseño de Dios, las diferencias se complementan. Dios las hizo para que se complementen. Pero fuera del diseño de Dios, las diferencias, ¿saben lo que traen? División. Entonces vemos muerte al macho, eslóganes en contra del hombre, en contra de Dios, se pierde la comunión, se sale del lugar común y se genera división. Fíjense que empezamos a adaptar costumbres que si las analizamos desde la óptica de Dios, serían muy diferentes. ¿Cómo pensó Dios la educación en un principio? Los que han estudiado el pueblo de Israel, ¿cómo pensó Dios la educación en los primeros tiempos? Dios pensó que la educación tenía que ser en el hogar por los padres, ¿o no? Ese era el diseño de Dios. Fíjense cómo ese diseño se arrebata y se hace responsable a instituciones, al Estado, y ahí viene la distorsión. Todos nosotros crecimos yendo a la escuela, ¿sí? A la escuela estatal, a la escuela pública, ¿sí? Bueno, algunos de gestión privada, pero pública. Ahora vemos cómo ese antidiseño se va deteriorando y se va distorsionando de tal manera que ya resulta peligroso. Peligroso para nuestros hijos, peligrosa para nuestras familias, peligroso para la humanidad. Por lo tanto, desde el sistema educativo ya vemos distorsión. Los niveles de violencia entre ambos sexos son alarmantes, ¿sí?
Bien, los divorcios. En Neuquén, la estadística del 2014 dice que cada 4 matrimonios, 3 terminan en divorcio. Por lo tanto, el 60% de los matrimonios se extinguen. Y eso estamos pensando de los matrimonios, los que van al registro civil. Pero ¿se imaginan todo el resto de la población que se juntan, se separan, se arriman, se separan? Bueno, acá vemos cómo ha traído división en la familia, ¿sí? El diseño espiritual de Dios está siendo destruido. Por eso Dios siempre enfatizó en la familia. Cuando llamó a Abraham, no lo llamó a Abraham solo, a Abraham y a su familia, ¿se acuerdan? Cuando salvó a Noé, no lo salvó a Noé solo, Noé y su familia, ¿está bien? Siempre el modelo de Dios fue la familia. Y el hombre, cuando sale de esa morada de paz y de seguridad, sí o sí sale del diseño de Dios. Y acá vienen las consecuencias. Cuando salimos del diseño de Dios, a veces salimos del diseño de Dios atrás de lo económico. Y lo económico es nuestra prioridad y lamentablemente se destruye la familia. A veces salimos atrás de otras moradas y esto es muy peligroso. A veces estamos atados a lo temporal, a metas y sueños personales que nacen con la persona, pero cuando la persona se va, se murió la meta, ¿sí? Porque era personal. Entonces, la idea es que podamos pensar juntos qué tipo de familia quiere el Señor. Miren, la primera herramienta que yo quiero compartir con ustedes para poder mejorar nuestra comunicación es aprender a escuchar. El mejor comunicador es el que aprende a escuchar. Escuchar es algo diferente que oír, ¿sí? Oír es percibir sonidos, pero escuchar tiene que ver con la escucha activa. Fíjense, lo primero que dañó Satanás en el hombre fue el oír, fue la audición. Pensemos en el Edén, estaba la comunicación perfecta, ¿sí? Perfecta, Dios con sus criaturas. De pronto, alguien interfirió en esa comunicación. Alguien afectó la comunicación y afectó la audición. Y no solamente se dañó la audición, sino que también se dañó la visión. Lo que antes ellos veían como malo, como muerte, ahora les empezó a gustar. Ahora les agradó. Ahora hasta les resultó codiciable. Entonces se dañó la audición y se deterioró también la visión. Fíjense que es tan importante desarrollar la audición, que cuando Dios quiso darle los mandamientos más importantes, esto lo tenemos en la siguiente placa. Dios le dijo: escucha Israel. Escucha Israel. Oye Israel. Antes de darle la palabra, que era el mandamiento, que el Señor era uno, ¿sí? Le dijo: escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Oye, ¿sí? Oye familia, oye iglesia. Quiero decirte algo, que cuando nosotros más desarrollamos nuestra escucha, primero escuchar al Señor, Él más se puede manifestar a nosotros. Si nosotros estamos aturdidos, interferidos por 1000 cosas, Dios no tiene chances de comunicar nada. ¿Está bien?
pero tus silencios son los que conquistan la voz de Dios. Cada vez que nosotros callamos, conquistamos a nuestro Dios y nos habla, ¿sí? Dentro de las relaciones interpersonales, en el ámbito de la familia, esposos, esposas, padres, hijos, hermanos, el 80% de la comunicación sabemos que es no verbal. ¿Sabíamos? El 80% es no verbal. Por lo tanto, nuestra cara comunica y mucho. Nosotros a veces decimos, ¿y si no dije nada? No precisamos decir. Con la cara, con los gestos, con las señas, con eso ya comunicamos un montón. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la comunicación verbal, pero también la comunicación no verbal, ¿sí? Lo no hablado muchas veces dice más que lo que hablamos. Quiero decirles algo, el escuchar es un gesto comunicativo. Hoy necesitamos escuchar. Escuchar es un acto de honra. Cuando yo me detengo a escuchar a alguien, lo estoy honrando, le estoy diciendo que lo que me está transmitiendo me importa, me importa. Hoy necesitamos, hermanos, escucharnos. No nos podemos complementar en el matrimonio porque no nos escuchamos. Muchos niños sufren la orfandad, aunque tengan los papás vivos, sufren la orfandad y la soledad porque no son escuchados. Porque ellos vienen contentos a contar algo y la mamá o el papá hacen como sí, pero están con el celular, con la cable, con la tele y no los escuchan. No se desarrolla una escucha activa. Y el Señor sí nos escucha. No nos escucha solamente cuando nosotros nos ponemos a orar. Él nos escucha en todo momento. Cada vez que nosotros levantamos nuestra voz y nuestra mirada, Él nos escucha. Y Él nos ve completos. Él nos ve maduros. Él ya nos ve como semejantes a su Hijo. Esa es la primera herramienta, escucharnos. La segunda herramienta es el perdón. El perdón. El perdón, queridos hermanos, tiene que ser una constante en nuestra familia. El perdón es renunciar a nuestro derecho de justicia. Perdón es renunciar a nuestro derecho de justicia. ¿Cuántas veces hay que perdonar?, preguntaron. Y acá tenemos varios pasajes que los van a proyectar, que hablan del perdón. Los vamos a leer nomás. El primero está en Proverbios 17:9, que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a sus amigos. Fíjense, el que perdona cultiva el amor. Pero si nosotros insistimos en la ofensa, dividimos a los amigos, dividimos el matrimonio, dividimos la familia. Mateo 6:14, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Qué peligroso que es no perdonar, ¿no? ¿Nos damos cuenta lo peligroso que es no perdonar? Dijo, pero si perdonan a otros sus ofensas, también el Padre los perdonará. O sea que si no perdonamos, no nos perdonan. Luego, Mateo 18, 21 y 22. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? Bueno, ya nos dijo el Señor cuántas veces. 70 veces 7, le contestó Jesús. Y Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Yo cuando digo el Padre Nuestro, le estoy diciendo al Señor que Él me perdone como yo perdono.
Estoy condicionando el perdón de Dios con mi perdón. Es delicado esto, ¿eh? Por eso que esta es una herramienta re importante y que el enemigo ha tratado de anularla en la familia. La falta de perdón, la ausencia del perdón hace que se rompa la comunicación, a veces por semanas, a veces por meses, a veces por años, ¿sí? Y logra su cometido. Y fíjense que la tercera herramienta es la renuncia. La renuncia forma parte de las relaciones. Se alcanza la plenitud cuando estamos dispuestos a darlo todo. A ver, si yo estoy pensando en el Señor, darlo todo por Él. Pero si yo estoy pensando en un esposo, en una esposa, en un hijo, es darlo todo al otro. ¿Está bien? Y cuando el hombre, ¿no?, decide renunciar a sus derechos para beneficiar al otro, esta es una herramienta muy poderosa. El Evangelio de Jesús lo resume: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncia, tome su cruz cada día y sígame. Necesitamos ser personas que estamos dispuestos a renunciar. En una sociedad que hablamos de los derechos, levantamos las banderas de los derechos, es muy difícil encontrar personas que estén dispuestas a renunciar, ¿sí? Cuando nosotros morimos cada día, se comienza a manifestar Cristo en nuestra familia. Y el diseño espiritual de Dios está en Génesis 12, cuando Dios le dice a Abraham, ¿se acuerdan? El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, deja tu parentela y la casa de tus padres y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, haré famoso tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el diseño de Dios. Dios desea bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cómo va a cambiar Neuquén si no cambian sus familias? ¿Cómo va a cambiar Neuquén si no cambia mi familia? Porque tengo que empezar por la mía. Acá Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Y este es un principio y un diseño de Dios muy sabio. Muchas veces, ¿no?, Dios necesita sacarnos de un ámbito, de una morada, para llevarnos a un nuevo ámbito y a una nueva morada. Cuando Él empieza algo nuevo en nosotros, Él desea que nosotros desechemos todo lo viejo. ¿Y qué estamos hablando? De viejo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cosas viejas? Y a ustedes se les debe venir a la cabeza el pasaje donde habla de las viejas vestiduras y las nuevas vestiduras. Tenemos una placa con Romanos 13, del 12 al 14, que dice: miren lo que tenemos que dejar. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Ese es el mejor vestido. Vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis los deseos de la carne. Efesios 4:24 dice: y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Efesios 6:11 dice: vestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y Colosenses 3:12 dice: vestidos como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Qué lindo
vivir con alguien que está vestido así, ¿o no? Esto es lo que quiere el Señor para nosotros. Por eso Pablo decía, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de quien tomó nombre toda familia de las que están en los cielos y toda familia de las que están en la tierra. Por eso Pablo doblaba las rodillas, ¿sí? Dice, para que se puedan manifestar las riquezas de su gloria. Que en casa se puedan manifestar las riquezas de su gloria. Que entre los esposos se puedan manifestar las riquezas de su gloria. Que los padres y los hijos. Este es un tema que nos atañe a todos. Y creo que todos tenemos que ser lo suficientemente honestos para decir, Señor, estoy en esta, pero todavía no lo he conseguido. El Señor quiere trabajar en nuestras familias. Es tan importante la familia que cuando en Hechos 10:24 Cornelio dice que juntó a su familia y a sus amigos más íntimos para contar. Ese era su núcleo íntimo. Cuando Jesús trae libertad al endemoniado gadareno, cuando lo libertó al endemoniado, le dijo, ve a tu casa y cuéntale cuán grandes cosas. Ese es el ámbito de intimidad de la familia. Y después, cuando habló de las cualidades de un buen siervo de Dios, ahí en Timoteo, habló de las relaciones en la familia. El esposo, la esposa, los hijos. Habló de la relación de la familia como modelo. Cristo es el centro. Buscamos todo el día caminar en justicia. Yo digo que cuando uno se enamora del Padre, todo lo que hacemos no lo hacemos por legalidad, porque es obligación, porque hay que hacerlo, sino porque amamos a papá, ¿o no? Porque amamos al Padre, porque amamos al Padre, queremos honrarlo, queremos que la armonía cambie el ambiente de mi casa, que la armonía cambie el ambiente de mi casa, que el diseño de Dios se cumpla para mi familia, que no lo vea como una utopía, sino como una realidad que el Señor quiere que alcancemos. Cuando en una familia Cristo es el centro, se le consulta todo. Todo es todo. ¿Qué gastos vamos a hacer? ¿En qué vamos a gastar los recursos que tenemos? El trabajo, el auto, el no auto, el cambio de casa, la tele prendida. Señor, ¿te agrada esto que estamos mirando en familia? Señor, la música que estamos escuchando, ¿es una música que te agrada? Porque Él es el centro. Tu casa, mi casa, ¿es un lugar agradable para la presencia del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo se siente cómodo en casa? Cuando el Señor es entronado, cuando el Señor es consultado, cuando el Señor es honrado, se crea un ámbito y hasta cuidamos las palabras. ¿Por qué cuidamos las palabras? Porque las palabras sabemos que generan ambientes. La palabra que yo digo genera ambiente. Gracias. Cuando el Señor es entronado, entonces podemos discutir, podemos intercambiar opiniones, podemos dialogar para buscar acuerdos, pero nos vamos a pedir perdón. Y vamos a tratar de que nuestra familia entre en el diseño.
cada uno de nosotros tiene un lugar en la familia. Y sabemos que todo lo que nosotros comemos o consumimos afecta nuestros oídos, nuestra vista, nuestra mente. El propósito de Dios para nuestra familia no es solamente que nos salvemos. Ese sería un propósito muy egoísta, salvarnos. Y bueno, ya estamos salvos, ya se cumplió el propósito de Dios, ya estoy feliz. No, el propósito de Dios es mucho más amplio. Él quiere que las familias de sus hijos, ¿sí?, sean los encargados de instalar el reino de Dios en la ciudad. ¿Cómo vamos a instalar el reino de Dios en la ciudad si no vivimos el reino de Dios en nuestras familias? Si el gobierno del Señor no se efectiviza entre nosotros. Cuando una familia se alinea al propósito de Dios, empieza a recibir una clara identidad. No es cualquier familia. Vas a ver qué familia es, ¿sí? Empieza a reconocer el propósito, empieza a reconocer el llamado que Dios le ha hecho. Y si entendemos que la comunicación es un lugar en común, tenemos que conquistar todo lo que el enemigo ha robado. El enemigo es el príncipe de este mundo y él se está enseñoreando en los hogares de nuestros vecinos, en los hogares de nuestros familiares, en los hogares de nuestros compañeros de trabajo, en los hogares de nuestros amigos. El enemigo se enseñorea, se hace un picnic, ¿sí? Pero nosotros tenemos que entender que el desafío para la familia cristiana, ¿no?, es llevar su reino a estas familias también. Tenemos una tierra para conquistar, hermanos. Para la familia hay sanidad, pero no solamente sanidad física, porque a veces pensamos que la única sanidad es la sanidad física. Necesitamos sanidad emocional, necesitamos sanidad espiritual, ¿sí? Sanidad en las relaciones. Para la familia hay redención, para la familia hay restitución, hay probabilidades de volver al diseño de Dios. Porque ¿cuál es el tema? Nos podemos equivocar, podemos haber empezado mal, pero Dios quiere que nosotros podamos encauzar nuestra vida a su diseño. Y Él soñó con una familia para nosotros. Tenemos que alinearnos a su propósito. Y creo que el amor es el motor más importante para cualquier familia. El amor cubre multitud de pecados. El amor es el vínculo perfecto. Cuando descubrimos el amor del Padre, ya no haremos cosas entonces por compromiso, sino por amor al Padre. Y yo quiero terminar con un que está en Romanos 8, del 19 al 23. ¿Se alcanza a leer? No. ¿Sí? Bueno, dice, no vamos a leer todo, pero dice que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios. La creación gime. ¿Nos damos cuenta que la creación gime por la manifestación de los hijos de Dios? Cuando nosotros no nos manifestamos, no manifestamos su gloria, no manifestamos su reino, todo a nuestro alrededor, toda la creación gime. Qué impresionante que es cuando una familia descubre y vive por el propósito con el cual fue formada, un propósito específico para esa familia. ¿Cuál es el diseño del Señor para nosotros como personas? ¿Cuál es el diseño del Señor para tu familia? ¿Todavía no lo descubrieron? ¿No lo descubriste? Aprendamos a oír al Padre.
aprendamos a permanecer en silencio para que Él nos hable y Él nos diga cuál es su diseño. Recuerda, tu silencio conquista la voz del Señor. En la intimidad con Él, ahí vas a descubrir el diseño. El leer la palabra, el escuchar su voz. Él te puede mostrar por la Biblia, te puede mostrar con sueños, con revelaciones. Él te puede mostrar cuando tenés tiempo de intimidad con Él. Debemos volver al diseño original de Dios. Oye Israel, oye Iglesia. Necesitamos esa revelación fresca, necesitamos ordenarnos para que el Espíritu nos muestre y nos revele sus propósitos. Siempre es bueno un tiempo de autoconfrontación. Esa autoconfrontación a veces puede ser individual, o a veces puede ser matrimonial, o a veces puede ser familiar. Yo te invito a que podamos tener, cuando volvamos a casa, un tiempo de autoconfrontación familiar para pensar, ¿no? ¿Qué nos confrontó de la palabra? ¿Qué es lo que el Señor nos muestra que todavía está desordenado en nuestra casa? ¿Qué áreas de nuestra vida, de nuestra familia, qué herramientas de la comunicación todavía no hemos podido desarrollar y vivir? Que el Señor nos pueda mostrar el diseño que Él bajó para nosotros. Yo quería pedirles que ahora podamos compartir una canción que habla de esto, de que nosotros le queremos preparar un lugar al Señor, pero no solamente un lugar físico donde ponemos yo y mi casa serviremos al Señor como cartelito, sino un lugar espiritual, un ámbito donde Dios se pueda mover con autoridad, con gobierno, ¿sí? Y que Él pueda diariamente desafiarnos a ser la familia que Él pensó para nosotros. Recordemos que somos diseño de Él, ¿sí? Vamos a cantar una vez esta canción, pidiéndole al Señor que Él, diciéndole que le preparamos un lugar para que Él venga a reinar. Y si Él viene a reinar, Él gobierna, Él manda, es el primero, es al que obedecemos. Amado Dios, en esta noche queremos que tomes el lugar primero en nuestra familia, Señor. Que vos puedas gobernar, Señor, en nuestro hogar. Que podamos callar nuestras voces, Señor, y aprender a permanecer en silencio para que vos nos puedas revelar, Señor, tu diseño para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy sentimos que vos has diseñado la familia, que tu diseño es la familia, Señor, y que cada familia tiene su propósito. Amado Dios, oramos por cada familia que está en este lugar, Señor. Vos sabés cuál es la situación que estamos pasando. Yo te pido que nos ayudes y nos enseñes a escucharnos. Que nos enseñes a oír, Señor, a callar para oír al otro con atención. Señor, que podamos perdonarnos, Señor, que dejemos toda altivez y todo orgullo y que podamos perdonarnos, Señor, unos a otros. Y que nos ayudes a renunciar, Señor. Nos ayudes a renunciar a todo egoísmo, a todo egocentrismo, Señor. Y que podamos pensar en el bien del que está con nosotros. Señor, deseamos que tu diseño sea manifestado en cada uno de nosotros, Señor. Estemos ya con familias o estemos soñando con una familia. Señor, ayúdanos
a poder alinear nuestra vida a tu diseño, Padre, a tu diseño. Y Señor, la creación gime por la manifestación de tus hijos. Queremos aprender a manifestar tu gloria, Señor. Queremos aprender a manifestar tu diseño, Señor. Queremos aprender a manifestar tu reino, Señor, en nuestra ciudad, en nuestro querido país. Por eso te pedimos que vos seas el primero en nuestros hogares. Y te decimos otra vez, Señor, ven y toma tu lugar. Te queremos preparar un lugar donde vos reines, donde vos te señorees, donde vos tengas